Buen día, ¿cómo están, queridos hermanos? Estamos en la lección de Fundamentos de la Fe y creo que tal vez algunos de ustedes van avanzados, pero quiero seguir con la lección número 4, la persona de Cristo. Un tema tan precioso para poder estudiar y para poder darlo a conocer, porque nos revelan en esta lección básicamente algunos puntos muy importantes que la Escritura nos revela acerca de Jesús, del Cristo, la persona que debemos estudiar y conocer. En primer lugar lo tienen acá en el PDF o en su libro en la página 29. El Dios que se hizo hombre es el primer punto. El segundo punto es el hombre que es Dios, Jesús como el hombre que es Dios, página 30. Tienen algunos subpuntos también que hablan acerca de quién es Él, su deidad, cómo se describe en esa declaración de la deidad según algunos textos. El punto 3 es el Cristo que es el Salvador. Y el punto 4 es el Rey que viene a reinar. Y después tenemos la aplicación. Vamos en primer lugar al versículo para memorizar. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y después tenemos el versículo 14, que es referido a esto. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el texto para memorizar que tenemos de esta lección 4 y está en este recuadro grande. Y básicamente lo que nosotros debemos enfatizar acá es que Jesús es la figura central de toda la humanidad. Jesucristo es a quien Dios, en su eterno plan, en su plan de redención, dijo que vendría para reconciliar a los hombres con Él mismo. Poncio Pilato hace la pregunta inconscientemente, dice que lo resumió cuando dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo, a la multitud? En Mateo 27:22. Antes de poder contestar, dice esta pregunta, debemos entender quién es Jesús. Y esta lección lo va a presentar. Y acá en el punto 1 tenemos dos preguntas, A y B, y utiliza Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y según que dice Filipenses 2, versículo 6, ¿qué dice acerca de Jesús antes de que naciera? Estamos en la página 29, recuérdenlo, el primer punto. Según Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces aquí, en el punto A de la pregunta, ¿el Dios que se hizo hombre? La respuesta es aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse. No consideró el ser igual a Dios. Nunca dejó Jesús su esencia, nunca dejó Jesús todo lo que Él era en sí, pero es como que estaba contenido. En el punto B dice, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versículo 7, ¿qué hizo Jesús? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Según el versículo 7 de Filipenses 2. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y esa es la respuesta. Ahora nosotros tenemos en la página 30 otras preguntas.
6 preguntas. ¿Jesús fue un hombre como nosotros? Sí, Jesús fue un hombre como nosotros. Dice, describe el desarrollo y crecimiento humano de Jesús como joven, según Lucas capítulo 2, versículo 40 y versículo 52. Bueno, ahí podemos ver que Jesús era totalmente humano, y si nosotros tenemos que describir ese desarrollo que dice la Escritura, según Lucas capítulo 2, versículo 40 y versículo 52, la respuesta es: creció y se fortaleció, llenándose cada vez más de sabiduría. En la segunda pregunta dice cuál fue la respuesta de Jesús cuando estuvo cansado, según Marcos capítulo 4, versículo 38. Acuérdense que estamos ahora en la página 30 de nuestro libro. La respuesta 2, a la pregunta 2, ¿cuál era la reacción de Jesús cuando estaba cansado? Marcos capítulo 4, versículo 38. La respuesta es: él durmió. Cuando se cansaba dormía, igual que nosotros. Tenemos sueño, nos acostamos y dormimos. Estamos cansados porque estamos en un cuerpo que se cansa. Nuestra mente necesita descanso, nuestro físico necesita descanso. Lo que estamos mostrando acá, que Jesús es perfectamente Dios, pero a su vez también es perfectamente hombre. La tercera pregunta es cuál fue la respuesta de Jesús a la falta de comida. Y según Lucas capítulo 4, versículo 2, dice que Él se volvió hambriento. ¿Cómo es la traducción esta acá? ¿Cuál era la reacción de Jesús ante la falta de comida? Nosotros tenemos que poner: tuvo hambre. Tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Según Lucas 4.2. Vamos a ver ahí Lucas 4.2. Para más claramente. Por 40 días, siendo tentado por el diablo, dice, estuvo en el desierto y no comió durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Jesús era perfectamente hombre también. Pregunta 4. ¿Cómo se sintió Jesús después de un viaje? Juan 4.6. Él estaba cansado. Y así sucesivamente. La pregunta 5. La respuesta de Jesús lloró. La respuesta 6 de la pregunta 6 es: mirad mis manos, mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ante la incredulidad de los discípulos que él había resucitado. El segundo lugar que nosotros tenemos acá ahora es el hombre que es Dios. Y ahí vemos los atributos de Dios. Aunque Jesús tomó forma de hombre, él siguió siendo completamente Dios. Considere las siguientes marcas de deidad que se le atribuyeron a Cristo. Bueno, sus atributos. Mire los siguientes versos que describen los atributos de Cristo. Y acá tenemos varios pasajes y nos marcan atributos de Dios: su soberanía, su eternidad, su inmutabilidad, su omnisciencia, perfecto sin pecado, santidad, verdad. Todo esto con los textos bíblicos para marcarlos, leerlos y tenerlos en cuenta. Esto estamos en la página 30 ya. Como Él es soberano, como Él es inmutable, que no cambia, omnisciente, que todo lo sabe, perfecto y sin pecado. Él es verdad. Cristo demostró su poder, omnipotencia, en su ministerio terrenal de las siguientes maneras. Y esto ya lo tenemos en nuestros cuadernillos, en la página 31. Y acá tienen cuatro puntos donde tienen 4 textos: Mateo 8, 23 al 27, Lucas 4, 40, Lucas 4, 33 al 36 y Juan capítulo 11, versículo 43 al 44. Entonces acá lo que hay que anotar es cómo demostró Cristo su poder. Su poder se enmarca en la palabra omnipotencia, en su ministerio aquí en la tierra, de las siguientes maneras. Omnipotencia es
un atributo de Dios. Y recordemos que Jesús fue perfectamente Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Fue hombre y fue Dios, pero Él mostró su poder, según Mateo capítulo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27, ahí lo busco acá. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Creo que era hasta el versículo 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿quién es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces, ¿qué es lo que hay que poner acá? Según Mateo 8, 23 al 27, Cristo demostró su poder sobre, y acá en ese espacio hay que llenar con esta respuesta. Su poder sobre la creación al calmar la tormenta. Eso demostró Jesús. Él tenía poder sobre la creación. Él era omnipotente. Y lo demostró al calmar la tormenta. La segunda pregunta es ahí en Lucas, según Lucas 4:40. ¿Cómo demostró Jesús su poder? La respuesta es sobre las enfermedades y dolencias. En el punto 3, según Lucas 4, 33 al 33, Jesús mostró su poder, aquí, su poder sobre demonios o sobre los demonios. Y el último punto en Juan capítulo 11, versículo 43 a 44, Jesús demostró su poder sobre la muerte. Y acá ahora nosotros tenemos qué autoridad ejerció, qué autoridad ejercitó y se atribuyó a Jesús, según Marcos capítulo 2, versículo 3 al 12, pero dice el versículo 10 específicamente. Y en ese recuadro que tienen, la respuesta es: Cristo tiene autoridad en esta tierra para perdonar pecados. Y la otra pregunta: ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Eso está aquí en este recuadro, según Marcos 2:7. ¿Quién puede perdonar pecados? Y la respuesta es: solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es Jesucristo? Aquí en este espacio en blanco, ustedes tienen que poner: Él es Dios. Si Jesús tenía la autoridad de perdonar pecados y solo Dios puede perdonar pecados, entonces ¿quién es Jesucristo? Él es Dios, sin lugar a dudas. El punto B, títulos de la deidad. Punto 1, 2 y 3 son 3 textos diferentes. Y ahí tenemos que poner Él es Emmanuel. Vamos acá, aquí. Mateo 1:23. Él es Emmanuel, significa Dios con nosotros. Según Filipenses 2, del 10 al 11, la respuesta es: Él es el Señor, soberano, Él es el Señor. Y Juan 8:58 dice que Él es el Yo Soy, que es el título reservado para Dios según Éxodo capítulo 3, versículo 14. Por eso los judíos no lo querían a Jesús cuando Él da esas declaraciones. Bueno, punto C, declaración de deidad. Escribe la declaración clave, Colosenses 2:9. Y ahí nosotros tenemos que ver, Colosenses 2:9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y esa es la respuesta aquí en este espacio. Toda la plenitud reside corporalmente en Él. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3,
A, la primera parte del 3. La respuesta es: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Estamos en la página 31 de nuestro cuadernillo. El punto 3, Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, Jesucristo, el verbo es, y la respuesta es Dios. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. Y por último el punto 4, según Tito, capítulo 2, versículo 13, ustedes en su cuadernillo lo tienen ahí abajo, ahí tienen que poner nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ese es. Y ya ahora pasamos a la página 32, el Cristo que es el Salvador. El Cristo que es el Salvador, tenemos punto A, B y C con tres capítulos diferentes de Juan, del Evangelio de Juan. De acuerdo con Juan 3:17, Jesús es el Salvador del mundo, y hay que escribir los siguientes títulos que describen la gracia salvadora de Dios. El primero es Juan 1:29, y ahí la respuesta es: Él es el Cordero de Dios. Según Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios. El punto 2, según Juan capítulo 6, versículo 35, que tienen ahí en su cuadernillo. Jesús es el pan de vida. Ese va acá, Juan 6:35. Estamos viendo al Cristo que es el Salvador. Él es el pan de vida. Entonces tenemos que Él es el Cordero de Dios, Él es el pan de vida. En tercer lugar, Juan 14:6 nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Ese es Jesús. Y en último punto, el 4, es el Rey que viene a reinar. Cristo, Jesús, el Rey que viene a reinar. Jesús no es solamente una persona del pasado, Él es el predestinado Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Timoteo 6, 14 y 15, que un día reinará sobre la tierra. Y el punto A dice que tres cosas se le han dado a Cristo. Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel 7, 14 dice, yo lo leo de la Biblia de las Américas. Aquí está. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí hay tres respuestas, según Daniel 7:14. ¿Cuáles son esas tres respuestas? Muy bien. De acuerdo a Daniel 7:14, las tres cosas que han sido dadas a Cristo es 1, dominio, 2, gloria, 3, reino. Dominio, gloria y reino. Vamos a verlos en el versículo. Miren, le fue dado dominio, gloria y reino. Tres cosas en la primera parte. Dominio, gloria y reino. Esas son las respuestas aquí del Rey que viene a reinar. Punto B, ¿qué les dijo Jesús a sus seguidores en Mateo 25, versículo 31 al 32? El punto B, la respuesta es: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará unos a otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Lo que pueden hacer es básicamente transcribir el versículo con sus propias palabras. Mateo 25, 31, eso lo pueden hacer aquí abajo, aquí donde está la línea punteada en la página 32 del cuadernillo, y lo mismo hacerlo en el punto C y en el punto D, que se les dijo a los apóstoles cuando Cristo ascendió al cielo después de 40 días de su resurrección. Hechos 1:11. Muy bien,
La respuesta es cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con él, entonces se sentarán en el trono. Acá. Punto C, cuando Cristo ascendió a los cielos en Hechos 1:11. Les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Y el punto D describe el regreso de Jesucristo según Tesalonicenses 1, 7b al 10. ¿Cómo es el regreso de Jesucristo? Bueno, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Esa es la respuesta al último punto. Describe el retorno de Jesús. Y ya después en la página 33, la aplicación, en vista de quién es Cristo, Dios, Salvador y Rey soberano, ¿cuál sería la mejor forma de prepararte para su segunda venida? Y dice 2 de Pedro 3:14. Bueno, lo que se puede poner acá es lo que este pasaje nos dice. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensibles. Y es este versículo citado para la conveniencia del maestro, ¿no? Para que nos ayude a nosotros a una respuesta bíblica. Pero las respuestas pueden ser variadas, porque ¿cómo me preparo a la luz de esto? Dice acá, ¿cómo me preparo? ¿Cuál sería la mejor forma de prepararte? Bueno, las respuestas acá pueden ser variadas. Uno se prepara orando, velando, buscando en su palabra, buscando en santidad. Pueden ser varias respuestas. Y la última que puedes hacer esta semana para reconocer quién es Él, y nosotros ponemos un pasaje, o acá el cuadernillo pone un pasaje de Apocalipsis 4:10, según qué puedo hacer esta semana para reconocer quién es Él. Y la respuesta sería, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Esto es lo que nosotros podemos hacer para reconocer quién es Él, que Él va a venir, que Él es el Señor, que Él es digno de alabanza, que Él es digno de gloria, hacer lo que hicieron esos ángeles, postrarnos y adorarle a Él, a este Cristo que es digno de conocer y que es digno de seguir conociendo la persona de Cristo. Los objetivos de la lección, ¿cuáles son de esta lección 4? Que nosotros queremos que puedan ver, que nosotros veamos y que los demás vean, es presentar la persona de Cristo como Dios, como hombre, como Señor y como Salvador. Eso es todo. Que el Señor les bendiga y tengan un bendecido día.